confunden los datos económicos o se los inventan, porque realmente la situación general del ayuntamiento está mejorando, y eso son lo que dicen los informes de intervención, y eso son lo que dicen los datos oficiales. Precisamente al pleno del próximo día 31 va el informe económico del segundo trimestre del año 2016, y se podrá ver que tanto el periodo medio de pago de proveedores como los datos más importantes, que es la reducción de la deuda del ayuntamiento, desde aquella situación de bancarrota de la que partíamos, de más de 250 millones de euros de deuda, a tener ahora mismo una deuda viva de 173 millones, pues es evidente que ha habido un recorte de deuda muy significativo. Y también los pagos a proveedores, porque todos recordarán el famoso decreto de pago a proveedores, donde se pagaron facturas del 2000, del 2001, del 2002, es decir, facturas de 10 años de retraso. En estos momentos es verdad que estamos en una cifra aproximadamente de 250 días, pero esa es una media que en cierto modo tiene mucho que ver por muchas subvenciones que se aprobaron en otras épocas, más de alguna de ellas bastante discutible, y que evidentemente tiran hacia abajo del pago de proveedores. En cualquier caso, es evidente, hay menos deuda, eso es un dato científico, se pagan menos impuestos, ese también es un dato técnico, y en definitiva seguimos trabajando en la línea de mejorar las cifras de saneamiento económico. Cualquier dato de este segundo trimestre, pero también de la liquidación de presupuestos, es mucho mejor. Miren, el año 2010 se cerró con 20 millones de déficit, este año se ha cerrado con 3 millones de superávit. El año 2010 se cerró con un global de tesorería negativo de 105 millones de euros. Este año lo hemos cerrado con 40. Es decir, estamos recortando en todos los sentidos, en los ingresos y en los gastos. En los ingresos, porque se llegaron a manejar presupuestos de 150 millones y el actual es de 104, y además porque realmente la presión fiscal sigue reduciéndose día a día, se bonifican a los más necesitados en cuestiones como la tasa de basura o la tasa de alcantarillado o la tasa de saneamiento, y sobre todo porque también se está haciendo un gran esfuerzo por tener mejores servicios con ese coste mucho menor. Y desde luego, repito, esos son datos objetivos, que debemos menos, que las cuentas están equilibradas, que además estamos mejorando las inversiones y mejorando lógicamente la capacidad de gestión, porque a medida de que la deuda se va reduciendo y las arcas están más saneadas, pues evidentemente todo funciona mejor. Y hemos pasado, repito, de estos 250 millones de euros de deuda, de esos presupuestos de 150 millones, a una política de austeridad que estamos en 104 y que estamos en presupuestos de 104 millones de euros y en una situación financiera mucho mejor. A partir de ahí, la moción que presenta el PSOE a pleno es una moción que creo que va dirigido contra los medios de comunicación más que contra el Partido Popular. Es una moción destinada a reducir más los gastos de publicidad, porque nosotros ya también los hemos reducido importantemente. No hay ningún presupuesto, ni el de Onda Algeciras, ni el de gastos de publicidad de ningún tipo, que sea menor al que hubo en el pasado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el reducir los gastos de publicidad es no entender el papel que hacen los medios de comunicación. Y los medios de comunicación tienen que hacer un papel para que Algeciras cada día esté mejor, para que Algeciras sea más dinámica, porque nosotros estamos invirtiendo en ocio, porque el ocio, como el turismo, como el flamenco, también son en sí actividades generadoras de riqueza. Y por tanto, por ejemplo, la programación de otoño del Florida, que ahora se publicita, porque es lo único en lo que contribuye el ayuntamiento, dejar el local y además hacer la publicidad, no tiene nada que ver con el sistema
que seguían en la época anterior. ¿Qué se hacía en la época anterior? ¿Se le pagaba la publicidad? Sí. ¿Y se le pagaba el local? Pues también. Pero además se le daban 50.000 euros de caché aquí en África, pues esa era la cultura que teníamos antes. Aquí en África, un gran elemento, 50.000 euros. Joaquín Sabina, 150.000 euros. Y se pagaban cachés. Manolo Carrasco cobró en su época 50.000 euros también de caché por venir a Algeciras. Este año ha venido absolutamente gratis como todos los demás, porque este ayuntamiento sí que no está dispuesto a pagar cachés, pero sí hacer publicidad para que el evento sea un éxito, sí hacer publicidad no solo de esa cuestión, sino de la imagen de la ciudad, en definitiva, de intentar dinamizar Algeciras, y que no entiendan el papel de los medios de comunicación y que no entiendan el papel de la publicidad, que además también existe una publicidad institucional que hay que hacer, porque gran parte de todo ese gasto publicitario, pues por ejemplo las ordenanzas fiscales que llevamos a pleno, hay que publicarlas en los diarios de la ciudad, hay que publicarlas en el boletín oficial de la provincia, los presupuestos lo mismo, los edictos de igual manera. Es decir, hay un gasto de publicidad institucional que nos exige la ley, la ley nos exige que demos conocimiento de cuáles son las tasas, de cuáles son los impuestos, de cuáles son los presupuestos, de cuándo hacemos una contratación, o es que cada vez que haya un concurso basta con publicarlo en la página web. No, pues también los concursos requieren de una serie de medidas publicitarias. En definitiva, gastamos también menos en publicidad, pero desde luego lo hacemos de una manera muy útil. Muy útil porque a la vista está, y basta darse una vuelta de vez en cuando por la ciudad, en viernes, en sábado, en los eventos múltiples que se están organizando y que lógicamente se dan a conocer a través de la publicidad, para darse cuenta que esa no es una mala política, que la mala política es la del señor Silva, la del Partido Socialista, de considerar que esos gastos son innecesarios. Y evidentemente yo considero que el papel que hacéis los medios de comunicación, el papel tan importante social para dar a conocer todas las actividades, no solo del ayuntamiento, sino toda la actividad que se genera en la ciudad, porque también afortunadamente tenemos una gran vida de colectivos sociales, de agentes sociales, de asociaciones de vecinos, de clubes culturales, que también se publicitan y que también se dan a conocer a través de los medios de comunicación, pues evidentemente es desconocer absolutamente cómo funciona un mundo moderno donde cada vez es más necesario el tener todos los cauces de comunicación posibles.